Qué largo que está esto. No, estos días internet está fatal, está, pero Sí, ¿no? bueno, una cosa de loco. Bueno, ahí tenemos. Sí, tenemos la portada, después viene el tema de Estado moderno, surgimiento y caracterización Weber, una frase de Weber, Eso es el tema uno. burocracia de Weber. Está bien, está perfecto Sí. eso. ¿Hasta dónde llegas ahí? A ver, No, 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 ahora yo, digamos, yo lo tengo ok. anotado acá en mi No, cuaderno, digamos, no lo estoy abriendo ahora, pero el de la unidad, ahora en la misma unidad uno el tema 3, ¿sí? sí, En el Moodle aparece, sí. el PowerPoint aparece como PPT directamente, ¿verdad? Eh, tema Sí. 3, sí, como PPT, sin nombre, dice PPT, punto. Pero es el mismo PowerPoint que usted está viendo ahora. Sí. Yo me acuerdo que es el otro, el que A vimos la ver, conquista de los territorios nacionales y demás. Digamos, me acuerdo de la clase, ¿no? espera, déjame ver, a ver si es lo que yo pienso que pudo haber pasado. Buenas Porque tardes, hubo Roberto. uno, Creo que a uno le agregó dos hojitas más, si no me equivoco. ¿Eh? A ver, ahí estoy viendo es, yo también. creo que ese es el tema, Ah, creo que es ese, será el porque mismo. yo a veces, claro, parece el mismo, pero si vas hasta el fondo está lo agregado al final. Ahora lo chequeamos. Porque a veces, en la otra materia hago lo mismo, voy como agregándole temas y en lugar de sacar los primeros temas, lo dejo como si fuera un acumulado. No, ahí está, ahí lo estoy viendo, no, sí es así, ¿eh? Es lo que usted dice. ¿Lo ves abajo, No, no, sí, territorios? sí, ¿Lo ven los territorios? sí, sí, ahora estoy viendo la parte de despliegue del poder estatal en territorios nacionales, pero es una continuación de lo anterior, claro. Y es, Exacto. yo Ahí como, si yo como, quieren, yo como vi lo mismo al principio, pensé que era, como vi la primera parte del PowerPoint, pensé que era el sí, repetido, que se había repetido. si, si quieren lo que puedo hacer, si es que los confunde, después me meto y borro los anteriores. Borro las primeras anteriores y dejo solamente el que habla de las modalidades de penetración y de algunas cuestiones importantes del texto de Tierra del Fuego. Si no lo tienen ahí todo, no creo que les genere problemas eso. No, no, va, Creo que qué ustedes sé yo. pueden De borrarlo bueno, nada, ustedes, se, porque se imprime entero y se separan las hojas, esta van para un tema, esta van para el otro y listo. Es así. también, pero si alguno lo quiere tener ahí arreglado, creo que pueden editarlo, ahí le pueden agregar cosas ustedes. Sí, sí. Ah, ok. Bueno, ¿hay alguien que quería decir algo o me parece aparte? Yo las imprimí, dice Betty. Paola Sánchez dice que no pasa nada. Bueno, como quieran. Pueden imprimir, pueden borrar lo que está de más, pueden, Mari Loyola, si no tenés micrófono, usa el chat para preguntar lo que quieras, no hay problema. Profesor, Betty ¿Quién habla. ahí? Betty habla, ¿qué tal? Hola, Betty. Bueno, yo creo Hola. que ya le había consultado. La verdad que estoy muy preocupada porque me pasó como la primera vez con el trabajo de los otros días que me dijo que no tenía el archivo. ¿Se acuerda? Le preguntaba yo si me complicaba para rendir o si me traía algún inconveniente. Sí. Y bueno, no sé porque lo subí de las dos maneras, lo subí como el documento Word y después copié y pegué lo mismo, o sea, el mismo texto, pues lo hice primero en un Word y usted me dice que no recibió de ninguna de las dos maneras. Yo no vi nada, yo me metí ahí y no vi nada, Betty. No lo encontré. Claro, no, No me estoy preocupé. diciendo que lo has mandado. No, 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 está bien, Andás a no, ver dónde fue.
Claro, me Viste que a preocupé veces pasa. sí, me preocupé porque la primera vez, ¿se acuerda? Me pasó lo mismo. Yo mandé el trabajo y justo le mandé un email para confirmar si usted lo había recibido y me dijo que no, entonces lo volví a mandar. Pero esta vez me colgué de consultarle si lo había recibido y la verdad que me preocupé mucho porque, no sabes, yo creo que no soy la única, ¿no? Pero estoy haciendo un re sacrificio de estudiar, de levantarme, de leer y todo, y que no se mande fue una impotencia, le juro. Pero bueno, eso era para consultarle si no me traía ningún inconveniente en el momento de poder rendir. O yo estoy tratando No, de no, promocionarla. podés rendir, Betty, podés rendir, está a la vista que vos y todos están haciendo un esfuerzo que yo valoro. No, eso no, desde ya, yo creo que si están hasta acá y yo veo que la mayoría ha hecho los cuestionarios, ha hecho la tarea, ha participado en el foro, todo eso a ustedes les permite cumplir con el porcentaje de trabajos prácticos, porque después, por más que ustedes rindan ahora, si no cumplen con un mínimo de trabajos prácticos, el que tiene notas altas no puede, tiene que ir a final. Y el que no tiene notas altas no regulariza la materia. Entonces, lo que me importa es que a la larga, durante todo el proceso, traten de hacer todos los trabajos prácticos que puedan, cuestionarios, foros, tareas, porque eso los pone, les permite primero regularizar y a los que pueden promocionar les permite promocionar. Pero rendir pueden rendir. Lo que pasa es que si rinden y los trabajos prácticos no los hacen, no pueden regularizar, Betty. Así que yo lo que diría es tratar de que alguien te pueda ayudar a ver qué es lo que estás haciendo cuando mandás el archivo para que no pase lo mismo con los próximos, ¿no? Bueno, sí, sí, voy a hacer eso y de última lo molestaré, le consultaré si lo recibió y si no, bueno, volveré a hacer lo mismo que la otra vez, lo reenvío, porque lo hago primero en un Word o en una carpeta, lo tengo, todo lo que es lo de la facultad y ahí lo envío. Así que bueno, profesor, era eso. Sí, Gracias igual. pero más allá, Betty, más allá de consultarme a mí, asegúrate que alguien que pueda estar ahí con vos, no sé si tenés un hijo que te pueda ayudar o algún pariente, porque vos me consultás y si yo te digo otra vez que no lo recibí, no tengo cómo buscarlo. Entonces, esa es una opción. La otra es, fíjate, porque a veces no hace falta subir archivos. Creo que podés tipear ahí mismo. Muchos de los que me mandaron la tarea, en lugar de mandarme Word o PDF, habían escrito ahí nomás sobre ahí online. Así que yo te diría que, además de consultarme a mí para que te quedes tranquila cuando me llegó, te asesores para que puedas enviarlo haciendo lo que hay que hacer, porque algo debe haber pasado ahí, eso debe haber ido a parar a algún otro lado de la plataforma y no lo puedo encontrar, no lo puedo buscar. Porque lo que me parece raro es que ni siquiera me lo dice vía correo, ¿viste? Como a través de la plataforma estamos vinculados, no me enteré. Y cuando voy a evaluar, no lo veo. Claro, a mí me Pero creo que figura, lo... claro, me figura enviado el día que lo envié, cuánto tiempo tardé en enviarlo y todo eso. Eso sí A me mí también, figura. a mí también. Claro, bueno, A me extrañó el tema del archivo y realmente no sé si se puede volver a abrir o ver, pero bueno, ya está. Lo voy a tener en cuenta para el próximo cuestionario y bueno, como dice usted, por ahí le molesto a mi hijo, le digo, alguno que venga a ayudarme para quedarme tranquila que se fue bien el trabajo práctico. Gracias. Claro, claro. Y después sí me consultas igual. Me decís, mire, profe, ahí mi hijo me ayudó y creo que se lo mandé. ¿Le llegó? Y yo te voy a decir, sí, ya está, quédate tranquila. Ah, Profesor, gracias. De nada, aquí. profesor Mari, me conecté con mi celular y lo estoy viendo en la compu también. Ok, Una Mari, bueno, preguntita, profesor. Usted en sí, el tema 5, donde está Orlandi y los autores Sela- sí, Selaznik, nos da un sí. cuestionario también.
Y tenemos que estudiar ese cuestionario, para ese cuestionario, tenemos que estudiar para el parcial, que es el 28. Es como que tenemos 2 exámenes al mismo tiempo, porque uno es un cuestionario y el otro es el examen general. Bueno, permíteme que te diga, Lo de ese cuestionario también entra en el examen, sí, Mari, permíteme que te diga algo. sí. Para contestar el cuestionario de gobierno, ¿qué tenés que hacer? Leer leer lo de Orlandi y entrar al foro. También entrar al foro y ver lo del voto de censura. No, espera, déjame En el que te tema explique. 5, en la unidad 5. Sí, O yo me enredé, déjame, o ¿me lo puede explicar, profe? te estás asustando, déjame que te explique. Sí, yo El estoy foro no lo aterrada. tenés que hacer, por eso, pero sí, el modo pánico paraliza. Escúchame. El foro no tenés que participar en el foro para dar el parcial. Si querés participar después del parcial. Bueno, Ahora, eso está claro. No es un requisito para rendir el parcial. sí, Ahora, para contestar el cuestionario de Selaznick, vos tenés que leer el texto de Selaznick. sí, que es enorme. Ahora, para rendir el parcial no lo tenés que leer también. Sí, pero Entonces, ¿pero qué? Lo que te quiero decir es que mientras lees el texto de Selaznick para dar el parcial, podés contestar el cuestionario, porque contestar el cuestionario es estudiar Selaznick. bueno. ¿Me seguís? Sí, yo lo sigo, trato, como todo el No, mundo. si me seguís lo que te estoy explicando, Betty, no te estoy Dale. dando, Sí. Mari, Mari, entendeme, escúchame, Mari, no te estoy sí, dando un texto de Oslak para que lo leas aparte del de Selaznick. Te estoy diciendo que mientras estudias Selaznick, contestes el sí. cuestionario, porque Bueno, contestar el cuestionario te permite contestar mejor lo que va a ser el parcial, que es un cuestionario. bueno. Yo ¿Eh? entré en modo no pánico, terrible. No hay que asustarte. Si yo veo que van bien, están tienen buenas notas en los cuestionarios, están Sí, leyendo, y sí. todo esto que ustedes hacen les va a resultar mucho más fácil dar el parcial. No hay que asustarse. Bueno, profesor. Y con respecto a al PowerPoint, yo le puse que del primer tema, usted agregó a ese PowerPoint, en el tema 3, agregó como 3 hojitas más o 2 hojitas más. Y yo le puse tema 1 y tema 3 del PowerPoint. ¿Se Vos entiende? decís, por lo que me decía recién La Torre, Sí, de La Torre. sí. Sí, está bien, está perfecto. Está perfecto. Buenísimo, A ver, buenísimo. denme tiempo para contestar algunos chats que tengo acá, porque si no se me va a acumular y no voy a poder contestarle a todos. Tiene tiempo. No importa, el foro no. Después me fijo si tiene tiempo límite, pero no tiene tiempo límite. Contéstelo después del parcial. No pasa nada. Bueno, acá Mayra Yamila se ofrecía a darle una mano a Betty. Eh, eh, Como sugerencia puede habilitar, sí. Hoy cuando termina la clase me desconecto con ustedes y libero el cuestionario de Selaznick, está bien, para que lo puedan leer antes de la fecha que estaba prevista, perfecto, no hay problema, cuenten con eso. Sí, Cintia, contá con eso, en cuanto me desconecto lo libero y los que ya están para leer Selaznick pueden contestarlo. Claro, Isabel dice una lectura a precio de 2, dice, tal cual, un poco es la idea, porque si no, no les voy a dar una actividad que se superponga con el parcial, no hay problema.
No, ahí sí que no, Cintia. El parcial se habilita el 20. ¿De cuál hablas vos? ¿Se habilita el 26? Sí, sí, es lo que te dije que sí, que lo adelantamos. Dalo por hecho. Eh, no tiene tiempo límite, pregunta Mayra. No, no tiene tiempo límite el foro. No sea, o sea, no, no lo deje para fin de año, pero qué sé yo, a partir del parcial les voy a dar unos días. Es una pavada porque es una noticia de página 12 en donde cuentan que en el Parlamento español le piden el voto de censura a Sánchez. Y nada, quería que lo lean y que me digan algo, 2 líneas, a ver qué les parece, qué ven ahí en esa noticia de página 12 que les puse el enlace ahí. Nada más que eso, no tienen que escribir ni reflexionar ni una opinión de quien lee una noticia y opina algo. A la Peña Profe, dice, buenas tardes, profe, para el parcial necesito tener la cámara activada. Lo que les propongo es esto, nos conectamos y una vez que el parcial arranca a las 6 de la tarde, el 28 a las 6 de la tarde y 8 menos cuarto se corta. Tienen 1 hora 45 minutos, sobra. Son 15 preguntas. No hace falta que estén conectados, que nos estemos mirando y no hace falta que estén conectados. Se conectan a las 6, en lo posible empiecen a conectarse -10, así todos arrancan bien y aprovechan la hora 45. Y después, cuando terminan el parcial, lo mandan. Listo, nada más. No hace falta ni que nos veamos ni nada. Porque profe, van a tener la nota inmediata ahí. Sí, profesor, sí, le quería preguntar, porque yo con todo este tema nuevo de hacer las clases por internet, me enfoqué mucho en la lectura y en imprimir todas los autores, sí. y en un momento no me di cuenta de los cuestionarios. O sea, hasta que le agarré la mano, me explicó un compañero cómo era el tema de los cuestionarios. Y usted dijo recién que, bueno, que yo hubo un par de cuestionarios que no hice, pero no porque no, por la intención de no hacerlo, sino que porque hasta que le agarré la mano me costó un poco. Y usted dijo que, bueno, que se podía llegar a rendir bien el parcial, pero que no quedaba, o sea, que no teníamos la regularidad. ¿Cómo sería en ese caso después para tener la regularidad? No, yo lo que dije es, lo vuelvo a decir, porque parece que me entendió mal, Subiabre. Yo dije que para tener la regularidad hay que cumplir un mínimo de cuestionarios. En todo caso, ahora que me dice que se puso ducho, si tiene un cuestionario menos o 2 cuestionarios menos, trate de compensar con todo lo que falta. ¿Entiende? Pero todavía no hay ningún problema. Si tiene un cuestionario o 2 cuestionarios menos, uno a veces puede o faltar un día o no hacer algún cuestionario. Lo que yo estoy diciendo es que por reglamento hay un mínimo que creo que es del 60%. Quiere decir que de 10 cuestionarios tienen que tener 6, más o menos. No me acuerdo ahora cuántos son los cuestionarios, pero apunten a contestar entre cuestionarios, foros, trabajos prácticos, actividades, apunten a lograr un 75% de todo lo que se les pide. Porque si no, sí, en ese caso, el que, el que quiere regularizar no puede y el que quiere promocionar para no ir al final tampoco. ¿Se entendió? Están todos a tiempo, todos los que no contestaron 1 o 2 cuestionarios están a tiempo. Los que no contestaron ninguno, se les va a complicar más. Por eso lo dije la otra vez. No desprecien los prácticos, los cuestionarios, los foros. Hasta ahora la mayoría los está haciendo porque eso les va a venir bien a ustedes. Es para acompañarlos, para que puedan leer los textos, para que después cuando van al parcial ya les resulte más familiar lo que se pregunta. Todo es en beneficio de ustedes. Sí, por supuesto. Yo intenté después abrir los cuestionarios y para ver si los podía contestar, pero bueno, ahí tiene una fecha límite, así que bueno, ya están cerrados. Eh, así, Exacto, exacto. Sí, sí, eh, exacto. bueno.
¿Alguna duda de temas? ¿Algún concepto que se les quedó perdido? Profe, buenas tardes. Raúl le habla. Raúl Vallejos. ¿Qué tal, Raúl Vallejos? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Usted cómo anda? Bien, bien. Una consulta, quiero que me saque la duda porque tengo una confusión sobre el primer ministro. Lo eligen, sería la parte parlamentaria, ¿no es cierto? Pero es como una representación en este caso del rey, ¿es así? Y después es como que el presidente, ¿cómo? No, seguí. Es como que el presidente está como una figura, pero a la vez, si el presidente tiene más fuerza que el primer ministro, es como que el primer ministro llega políticamente a seguir los pasos. Es como que, digamos, es la representación del monarca, pero a la vez, si hay de otro lado, digamos, que representa más fuerza política, es como que sigue, no es que se opone a las cuestiones, digamos, de lo popular, en este caso sería, ¿no? O tengo una confusión ahí, eso me gustaría si usted me puede aclarar. Sí, bueno, yo te ayudo porque es flor de confusión, es una confusión que te puede costar el parcial. Te digo, para que te des una idea de la importancia de la confusión. En general, acuérdense que en los regímenes parlamentarios, donde había monarcas, es decir, en las monarquías parlamentarias, el rey era el jefe de Estado. Es decir, era si quieren traer los elementos simbólicos, el rey es el representante del Estado y es el que simboliza la nación, ¿no? La historia, la unidad nacional, las grandes, las historias de los reinados, un rol que está asegurado por la herencia, por lo hereditario, es decir, el pueblo no lo vota al rey. Entonces el rey representa al pueblo, pero representa más que nada a la nación, no representa al votante, porque nadie lo vota al rey. Entonces, el rey, porque por eso aparece la democracia en el mundo como una especie de, primero, acuérdense, de freno al poder del rey en Inglaterra. Exacto, acá dice Isabel Herrera, uno reina y el otro gobierna. Esa es la idea que tienen que tener. ¿Por qué digo que es una confusión importante la que tenés? Creo que ya te la estás aclarando. Porque si al rey no lo elige el pueblo, no puede ser representante de la voluntad popular. En cambio, al que sí elige el pueblo a través de los parlamentarios es al primer ministro. Entonces, el primer ministro sí representa a la voluntad popular, porque la voluntad popular está en el Parlamento. Quien elige al primer ministro son los parlamentarios, ¿se entiende? Ahora entendí bien, porque tenía esa confusión, decía, a ver, ¿la gente le vota al primer ministro? O en este caso el poder legislativo, los parlamentarios, sí, son los que eligen al primer ministro. Exacto, pero en ese caso, Raúl, ¿qué sería? Sería una elección indirecta. Exactamente, sí. Pero representa al pueblo porque el pueblo le dice al parlamentario, elegime vos al primer ministro porque lo conoce, que sabe quién es vago, quién no es vago, quién tiene liderazgo, quién es bueno, quién es malo. Es como cuando nosotros elegíamos al presidente a través de un colegio electoral. Nosotros no elegíamos directamente al presidente, elegíamos a electores y esos electores en colegio electoral elegían al presidente. A partir de la reforma del 94, de la Constitución del 94, el Pacto de Olivos, eso se terminó y el pueblo elige directamente al presidente en los países presidencialistas. En las monarquías en las repúblicas parlamentarias es esto que acabamos de aclarar. La única diferencia, o una diferencia, es el semipresidencialismo, en donde no hay rey, pero hay un presidente elegido por el pueblo, y también hay un primer ministro que tiene legitimidad popular porque lo elige el Parlamento, por esto que decíamos. Entonces, ahí sí, el presidente, que viene a ser como una especie de rey democrático, el presidente lo elige el pueblo,
y al primer ministro también lo elige el pueblo, pero a través del Parlamento. Entonces los dos tienen legitimidad popular. Y ahí es lo que yo les decía, que es un régimen muy, muy interesante, a los franceses les sirvió mucho, pero es un régimen que tiene sus complicaciones, porque cuando a los dos los elige, los dos tienen legitimidad democrática, los dos tienen mucho poder. Entonces, a veces según a quién elija el pueblo como presidente y a quién elija el Parlamento como primer ministro, se puede dar que dos cargos tan poderosos como esos estén en partidos diferentes. Imagínense si nosotros fuéramos Francia y el presidente hubiera sido Macri y el primer ministro Alberto Fernández. Imagínense, me cuesta imaginar cómo haríamos para gobernar, ¿no? Bueno, los franceses son un ejemplo así muy raro, creo que está también Islandia, me parece, hay un par de países más, pero los franceses son los únicos que se le entienden la vuelta al semipresidencialismo. Por eso te lo puse como un ejemplo para que veas la diferencia con el otro, ¿no? Con el, sí, lo entendí, profe, gracias. Bueno. Sistema político, me pide Mirta Iriarte, sistema político, régimen político, gobierno de Morlino. ¿Cómo no? Bueno, el sistema político, acuérdense que es un concepto que nace en la sociología norteamericana, en el marco, allá en la década del fines de los 50, principios de los 60, cuando la teoría de sistemas es el gran boom de las ciencias sociales. Entonces el sistema político aparece como un concepto que intenta dejar de lado el análisis institucional. ¿Por qué? Porque un sistema no necesariamente es una institución. Una institución puede uno verla como un sistema, pero un sistema implica la interrelación de partes, que puede ser cualquier parte, ¿no? Nosotros podemos analizar nuestras vidas pensándola como un sistema, ¿no? Bueno, entonces el concepto de sistema político es un concepto que la sociología norteamericana, o con el que la sociología norteamericana se alejó del paradigma institucionalista. Entonces Morlino lo que hace es algo parecido a lo que hace Acuña, con la diferencia de que Acuña no usa el término sistema, sino que usa el término matriz. Combina un análisis institucional que incluye al régimen político, al gobierno como una unidad que está dentro del régimen, y a la comunidad, a la sociedad civil. Esos tres componentes, gobierno, régimen político y comunidad o sociedad civil, son los componentes del sistema político. Yo lo llamo un sistema vinculante porque lo que a mi juicio hace Morlino es vincular una mirada institucional de la política, planteándola como que las propias instituciones en su relación con la comunidad se mueven como un sistema. Es decir, sería ese el sistema político. No es nada del otro mundo, no hay ningún secreto. Es esa la explicación. Sistema, una unidad conformada por partes que se interrelacionan, y en el caso del sistema político que nos plantea Morlino, esas partes importantes para analizarlo, el sistema político, son el gobierno, que para él está dentro del régimen político, el régimen político, yo se los había definido como las reglas de juego, digamos, las reglas de juego del sistema político, cómo se juega la política, y la comunidad, porque en la comunidad es donde están, por eso después el texto de Piero, es donde están no los partidos políticos y los sindicatos, que de Piero los deja de lado. Van a ver que de Piero en la lectura dice que para él la sociedad civil es todo espacio organizado que tiene objetivos, que trabaja para transformar la realidad, que lo hace actuando en temáticas muy específicas, que es un poco la particularidad de la vida política en estos últimos 20 años, pero deja fuera a los partidos y los sindicatos porque él dice ya tienen una misión muy específica, muy propia a lo largo de la historia, entonces no los considero organizaciones de la sociedad civil como al resto. Entonces, cuando uno habla de partidos políticos, todos sabemos de qué hablamos, cuando hablamos de sindicatos, todos sabemos de qué hablamos. Pero cuando hablamos de organizaciones de la sociedad civil, son justamente estas organizaciones que yo les decía a ustedes, que es lo que ha transformado un poco
los mecanismos de acción política y los sistemas de representación se han visto alterados por el surgimiento de esta cantidad de actores políticos que no son ni sindicatos ni partidos. ¿Sí? Entonces, ahí hay una combinación que podemos hacer con la lectura de Piero, con Morlino. Esa es la idea. Acá, bueno, creo que respondí a lo que me decía, a lo que preguntaba. Acá me dice Falcone, profe, yo no tengo claro ese tema de Acuña. A ver, ¿cómo entender las instituciones y su relación con la política? Bueno, Morlino puede ser una respuesta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de instituciones? Hablamos de los poderes, hablamos del Parlamento, hablamos del Poder Ejecutivo, hablamos del Poder Judicial, hablamos del gobierno, hablamos de la comunidad. Entonces, el análisis de esas múltiples relaciones que se dan entre las instituciones, los actores políticos. ¿Qué instituciones? El gobierno, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Parlamento en un parlamentarismo, el Congreso en un sistema presidencialista, la relación entre las leyes que se aprueban y las demandas sociales, las presiones de las organizaciones sociales, las presiones sindicales, nuevos movimientos sociales. Ahí está la relación. Esa es la relación. Acordate, esperen que le quiero... Acordate, Romina, hay una parte en el texto de Chudnovsky, hay un PowerPoint que están esos 3 paquetes de variables que plantea Chudnovsky, de donde uno saca las variables para analizar. Y acordate que había un paquete de variables que eran las variables estructurales, las variables que tienen que ver con la situación, el diagnóstico, una sociedad desigual, una sociedad con alto desempleo, una sociedad con violencia, una sociedad con inseguridad, una sociedad con conflicto político, una sociedad atravesada por las dictaduras. Las variables estructurales que son con las que tenés que contar porque son los datos existentes, digamos, ¿no? El diagnóstico de lo que vas a analizar. Después había otro paquete que tenía que ver con las variables de los actores, los mapas cognitivos, de qué actores se trata, la historia, la ideología, qué proyecto tienen, qué políticas se están demandando. Y después estaban las variables, creo que eran las institucionales, cómo funciona el gobierno, cuál es la relación entre el gobierno, entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Pero esas variables que vos tenés ahí, las elegís vos a partir del análisis que querés hacer. Bueno, cuando te recibas, ponele, por ahí, hoy o mañana, te gusta esto, querés seguir estando en el ámbito académico, entonces decís, bueno, yo quiero analizar históricamente la relación entre el gobierno y la legislatura en los 40 años de provincialización. Entonces vos vas a elegir las variables, qué sé yo, las leyes que se aprobaron, las leyes que se vetaron. Estoy siendo así muy poco, estoy tirando al tuntún, ¿no? Para que se entienda. Pero esos 3 paquetes de variables es lo que te responden a la pregunta tuya cuando vos decís cómo entender las instituciones y su relación con la política. Entonces la matriz te permite elegir las variables que vos querés analizar a partir de algún tipo de relación que a vos te interese investigar. Y esa relación entre instituciones, entre comunidad política, al interior de un sistema político, es lo que surge del sistema que vimos de Morlino, ¿sí? No hay una comunidad que vive sin relaciones con las instituciones políticas. Sos vecino, tenés una relación con el municipio, pagás impuestos, protestás, pedís una política para que te asfalten el barrio. Hay una relación, puede ser una relación de cooperación, puede ser una relación de apoyo, puede ser una relación de conflicto. Eso es lo que se mueve y lo que nos importa a nosotros como burocracia, cuando nos dicen, bueno, tenemos que llevar adelante tenemos que crear un comedor escolar en Andorra. Bueno, entonces
uno tiene que, entra en relación con la comunidad, entra en relación con jefes barriales, si los hay, tenés que relacionarte con áreas de gobierno para que por ahí te digan, bueno, ¿cómo entramos al barrio? Tendríamos que construir un edificio. Ese es el mundo de las relaciones, es infinito, ¿sí? Claro, Silmor Sand dice, por supuesto, el gobierno es una institución, acuérdense, muy específica, ¿no? Muy puntual, que es la institución que en general se encarga de tomar decisiones, se encarga de ejecutar las políticas. Acuérdense que el gobierno básicamente era eso, eran roles y estructuras decisorias, ¿no? Roles, o sea, cargos y estructuras decisorias que tienen que ver con esto, ¿no? Con qué política pública llevamos adelante, seguimos con la cuarentena, no seguimos con la cuarentena, priorizamos la economía, priorizamos la salud, vamos por la táctica del rebaño, vamos por la táctica del cuidado. Esas son decisiones que toman los gobiernos. No quiere decir que los otros poderes o las otras instituciones no tomen decisiones, pero en general uno tiene, y creo que hay una parte, cuando lean Selaznick, fíjense que Selaznick dice que en los últimos 20 años la decisión política, el peso de la decisión política se ha ido corriendo cada vez más y se ha instalado cada vez más en los poderes ejecutivos, aún en los regímenes parlamentarios, como que los ejecutivos, o sea, los presidentes en los presidenciales y los primeros ministros, son las dos instituciones en donde prácticamente se concentra la toma de decisiones en casi todos los países del mundo, por una cuestión de hacia dónde fue llevando la decisión la complejidad de la política, ¿no? Pero esa es la idea. Pero es una institución, como es una institución, una organización de la sociedad civil, una familia, otro poder político, otro poder republicano, ¿sí? Profe, Sí. ¿Se podría decir entonces que el gobierno es el que tiene el monopolio del poder y de las instituciones, más allá de un sistema democrático con senadores y diputados? Aparte también el gobierno tiene el poder de vetar leyes. ¿Se podría decir? Sí, ahí yo por ahí, Daniel, no usaría la palabra monopolio, porque monopolio significa que determinada función es exclusiva de ese actor, y recién veníamos diciendo que por ahí el Poder Judicial también toma decisiones, el Poder Legislativo cuando legisla y aprueba una ley está tomando una decisión, pero lo que sí querés decir vos, yo lo diría de otra manera, y está bien, es que en ese caso, en el ejemplo que pusiste, el Poder Ejecutivo al vetar una ley, es como que además de tomar decisiones de política pública, puede también legislar de alguna manera, porque vetar una ley es asumir una función legislativa. Bueno, en algún punto el veto es como un resorte legislativo que tiene el Ejecutivo, como también tiene facultades para tomar algunas decisiones en materia legislativa el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Pero yo sacaría la palabra monopolio. El gobierno gobierna, por eso se lo llama gobierno, acuérdense, es el timón, es el que pone rumbo, el que tiene en todo caso el monopolio, pero de la fuerza, es el Estado, que involucra a los tres poderes en un sistema republicano, ¿sí? Acá dice Morzán, me estaba refiriendo al gobierno en el esquema de Morlino, no a la función en sí de gobierno. En el esquema de Morlino, el gobierno es una institución que forma parte del régimen político. Ah, pero bueno. Ok. Está bien. Que no está mal, ¿no? Plantearlo como que... Porque en general el régimen político, como les dije, era un poco el que fijaba las reglas de juego, ¿no? Y una de las reglas de juego es que para ser gobierno hay que ganar elecciones. Entonces, de alguna manera, el gobierno es el premio
digamos, el premio del ganador, a lo que apunta el ganador, el que compite electoralmente. Entonces, de alguna manera, es entendible que sea como una parte del gobierno, pero es una parte bien puntual, ¿no? Es la maquinaria decisoria, digamos, ¿no? La máquina, el timón de la nave. La nave es el Estado, y el que conduce y el que fija el rumbo es el timonel, o sea, el gobierno. Mari Loyola dice si podríamos explicar el voto de censura. Sí, como no. El voto de censura, acuérdense que Geraldine, bueno, no sé, acá me dice, aparece mal. Acá dice, si el timón llega a buen puerto es porque es un buen gobierno. Bueno, sí, si querés seguir con la metáfora, sería esa la idea. El voto de censura es una facultad que tienen los parlamentarismos para sacarlo al primer ministro. Facultad que no tienen los parlamentarios de un régimen presidencialista. Es decir, yo puedo no aprobarle una ley a un presidente, puedo no aprobarle el presupuesto y, como le hicieron a Obama, obligarlo a no poder gobernar o no poder abrir la administración pública por 2 meses. Lo que no puedo hacer es echarlo. ¿Sí? El voto de censura no llega a ser un juicio político. Mientras el Congreso de un presidencialismo solamente puede echar a un presidente o a un gobernador a partir de un juicio político en donde se lo condene, hemos puesto el ejemplo nuestro, en Tierra del Fuego pasó con Colazo, acuérdense, solamente de esa manera se lo puede echar. Siempre, recordemos lo que había planteado Subiabre, estamos hablando de los resortes legales para echar a un gobernador o a un presidente. Ahora, se lo puede echar, se lo puede voltear, se lo puede colgar en la plaza pública. Ahora, esos no son mecanismos previstos en el régimen. Entonces el voto de censura es como un voto castigo. Mirá, ya no te tenemos más confianza. Ya no... lo que sería a lo mejor un golpe en un régimen presidencialista, si pasara eso, no es un golpe en un sistema parlamentario, porque lo pueden echar diciéndole no confiamos más en vos, queremos elegir a otro primer ministro entre nuestros pares. Y el voto de confianza es lo contrario. En un momento de crisis, el Parlamento sale a apoyar al primer ministro, sale a ratificar su apoyo. Entonces el Parlamento juega para quitarte el banquito, pero también juega para sostenértelo para que no te caigas, digamos. Y en el caso de Áñez en Bolivia es un golpe clásico. Es un golpe clásico. Las fuerzas del Estado, la policía, las Fuerzas Armadas, que son parte del Estado, se rebelan contra la autoridad democrática. Entonces lo echan al presidente a la manera de lo que fueron siempre los golpes de Estado. Yo sé que hay muchos acá en la clase que no vivieron nunca esa época, pero bueno, durante muchos años en la Argentina, desde 1930 hasta 1983, los presidentes, a los presidentes los echaban los militares, y es así. Sí, así es. Profesor, Sí. el voto de censura. Geraldine me sale con la otra, acuérdese, profesor, cuando me vaya a poner la nota, que yo soy Mari Loyola Geraldine, ¿sabes? Bueno, ¿no podés cambiarlo ahí en tu...? Con esta compu, yo ahora me estoy comunicando con el celular, con usted, y lo estoy viendo en la compu, porque en mi compu viejita no tengo el micrófono, está roto el micrófono. Pero lo estoy saliendo con el teléfono a la vez y viéndolo en la compu, en los dos lados. El tema es que el voto de censura tiene que ser por mayoría. Exacto, mayoría claro. Grabada. Bien. Exacto, sí, sí. Bien. Yo porque estuve leyendo un poquito esto de para entrar al foro y quería saber más, nada más. Gracias, Sí, profe. de nada.
Profe, Sí, voy a hacer una pregunta. Y supongamos un caso hipotético. Supongamos que la mitad del Parlamento le da un voto de censura y la otra mitad le da un voto de confianza. En ese caso, ¿cómo se resuelve? no creo que eso pueda pasar, Daniel, porque quienes llamémosle, emiten ese voto de censura o ese voto de confianza son los que lo pusieron al primer ministro. Y los que lo pusieron al primer ministro es la mayoría parlamentaria del partido que ganó, del partido que conquistó más bancas, en alianza con otros partidos, ¿entiende? Sí, Entonces, sí, los que deciden si lo apoyan o le plantean la desconfianza son los mismos que lo pusieron. Y para que sea uno u otro, entre esos mismos que lo pusieron, tiene que haber una mayoría que lo quiere echar o una mayoría que lo quiere sostener, ¿sí? No se ponen en juego los dos votos. No. Se ponen de acuerdo, si la cosa viene mal, se ponen de acuerdo para sacarlo, o se ponen de acuerdo, o no logran la mayoría y lo tienen que sostener, ¿sí? está perfecto, está perfecto. Ok. Bueno, acá ya les digo que estoy habilitando el cuestionario de Selasnik ya a partir de hoy, que es 23. Ya a partir de ahora, ¿les parece? Sí. 23 de octubre, ¿qué hora es? A las 7 le pongo. Ahí está. A leer, Sí, no. Y... porque ese es el más grosso que nos ha dado, es el libro más grosso. Pero me parece que no es complicado, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Pero está señalado, está resaltado. Está como que tiene líneas como que ya está señalado Ah, lo más sí, importante. claro, sí, lógico. Sí. Sí. Sí, pero para entender lo que está subrayado, tenemos que darle lectura previa. Sí, yo creo que si ustedes lo leen tranquilos y lo van acompañando con los Power, y además contestan el cuestionario, y bueno, me parece que es una buena manera ¿cómo es? De entenderlo, de comprenderlo. Porque también les digo esto, el PowerPoint queda a ustedes, y ustedes le pueden agregar cosas al PowerPoint, le pueden poner cosas que por ahí yo no las puse, pero ustedes al leerlas les parece que les sirve agregarlo, y después eso les queda como un material para ustedes, ¿no? Un material que lo reelaboraron a partir de su propia lectura. Eso al que le interese por ahí armarse de un material que fue armando durante toda la carrera, que a veces eso ocurre, ¿no? Los apuntes, los power, las participaciones de ustedes, las tareas. Bueno, ya está habilitado, ¿eh? Bueno, profe, si no entendí bien, ¿nosotros vamos a tener ahora hasta las 7 con usted? Sí. Ah, bueno, así leemos esto. Está bueno. Sí, tal cual. Y nos Tal habilita el cual. Acá cuestionario así, vemos. ya está Profe, habilitado. quedaría entonces igual hasta el Dice, 28 de octubre. ¿qué? Quedaría habilitado igual hasta el Ah, 28 de bueno. octubre. Perdón. Pero creo que ya está. A ver, igual Dice hasta dónde. el tiempo es hasta el 28 de octubre, como era antes. No, pero pueden leer ahora, hoy. Claro, sí, pero el tiempo para responder es hasta el 28 de octubre igual. Eso consulto. No nos varía, por más que Sí, eso no lo.
Claro, Sí, Betty, hasta el 28, está bien. ok. Eh, exacto, ahí, tal cual, Claudio, es así. Por eso les puse esa fecha, por ponerle una fecha razonable, pero podría habérselos hecho después, pero ¿qué sentido tiene? Bueno, hasta donde leí hace referencia a cómo fueron evolucionando los conceptos hasta llegar a Morlino, que es el concepto más completo. Sí, lo que hace Selaznick es, como el tema de Selaznick es gobierno, lo que hace Selaznick es analizar el gobierno en el marco de ese sistema de instituciones que plantea Morlino. Nada más, pero el concepto central de Selaznick es el desarrollo del concepto de gobierno, donde ustedes ven cómo define gobierno, cómo va cambiando históricamente la idea del gobierno, cómo las funciones de un gobierno se van haciendo cada vez más diversas, más amplias, más variadas, porque la realidad le pide al gobierno hacerse cargo de más cosas, ¿no? Mientras los gobiernos nacen prácticamente todos con un denominador común, que es orden interno y defensa exterior o defensa nacional y ejército. Después los gobiernos empiezan a intervenir en economía, empiezan a intervenir en la cuestión social, empiezan a intervenir en la obra pública. Todo eso hace a la evolución del Estado y la evolución del gobierno hasta llegar a los estados más avanzados, más evolucionados en términos de funciones, como puede ser, o lo fue, y lo es, el estado de bienestar, el estado en el que vivimos nosotros, un estado de derecho, que incorpora legislación, que hace reformas constitucionales, que reconoce normas internacionales como constitucionales. Todo eso hace a la complejidad de lo que un Estado tiene que gestionar. Un Estado que hoy tendría que comparar, pero qué sé yo, no creo que un Estado pueda tener menos de 10 ministerios como mínimo. Hoy tenemos nosotros 20, pero lo que quiero decir es que esa cantidad de ministerios que tienen que ver con cómo los gobiernos fueron incorporando funciones, no existían en las primeras etapas, hace 500 años atrás. Cobrar impuestos, imagínense cuando aparece la salud pública, ¿no? El concepto de salud pública, esta idea de, bueno, son funciones digamos, la gestión del gobierno se va ampliando, se va diversificando, entonces la burocracia, ¿no? Fíjense cómo los conceptos aparecen, ¿no? La burocracia que pertenece a un Estado y que es parte del gobierno, cada vez se hace mucho más interdisciplinaria. Uno tiene que, si bien a principios del siglo XIX, creo que se los dije, con tener un geógrafo, con tener ejércitos, policía y algún contador o alguna, más o menos la cosa se mantenía, pero después aparece, ni hablar cuando viene la informática, ingenieros, el sistema, bueno, todo eso hace que la función del gobierno no sea solamente defender el orden interno y defenderse con las Fuerzas Armadas de los ataques exteriores. Entonces esa multifuncionalidad de la que habla Selaznick es característica de los gobiernos en las épocas contemporáneas, ¿no? Probablemente uno desearía que los gobiernos dejen de hacer la guerra, digamos, y si se llegara a esa situación en donde se acabarían las guerras y las luchas tecnológicas bélicas, por ahí hasta podríamos imaginar que esa función desaparece, habiendo sido la primera, esa función desaparecería, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con cómo fue mutando el gobierno hasta ser multifuncional. ¿Qué dice ahí? Lo que hablas de las fue también, Mann también habla conjuntamente algo parecido de la multa. Te escucho muy lejos, Paola, ¿podés subir el volumen? ¿Ahí me escucha? Ah, ahí estamos mejor, sí.
Yo le preguntaba si tanto MAN también se puede, digamos, comparar con CELASNIC, lo que habla de la multifuncionalidad del Estado. Sí, pero sí, pero en realidad no te olvides que en realidad CELASNIC está hablando del Estado, pero del gobierno de un Estado. Como gobierno, claro, claro. Claro. Pero igual no está mal la pregunta, porque el gobierno es la máquina, dijimos, ¿no? Es el timón del Estado, y también el jefe de gobierno es el que tiene al ministro que decide si utiliza el monopolio de la fuerza pública, si va a los territorios, es decir, el poder infraestructural que tiene el Estado, ¿quién lo administra? El gobierno. Claro. ¿Sí? Acuérdense de Weber, cuando Weber dice, la dominación, para ejercer la dominación hace falta tener una administración pública. Y sí, porque si no, no tenés al tipo que te hace la tarea, ¿no? Vos sos jefe de limpieza, pero si no tenés un tipo que barra, no hay limpieza posible. Entonces el gobierno es a través del cual el aparato institucional del Estado, el otro componente del Estado, el aparato institucional del Estado, es a través del cual el Estado ejerce estos poderes. El poder despótico, el poder infraestructural, ¿sí? Claro, Sil Morzán pregunta si los actores son una variable de las instituciones. Claro, exactamente, es uno de esos paquetes que yo digo. Lo que pasa es que los actores, para elegir, a ver qué dice, no. Ah, no me hablabas a mí, me vas a decir ahora. Bueno, no sé si entiendo que por ahí le hablabas a Mauri. Ok. Bueno, Profesor, sí. le quería hacer una consulta, pero está referida a una pregunta del actual cuestionario. ¿Lo dejo para después o ¿De qué actual? de las instituciones? Es sobre las instituciones racional y la institución histórica. A ver, decime. La diferenciación, porque yo, por ejemplo, en esa pregunta fallé, porque pensé que la había entendido, pero no, fallé. ¿Qué pregunta? Está dentro del cuestionario que está vigente, por eso le preguntaba si se podía hablar ahora. El cuestionario de... Bueno, y ahora no lo tengo a mano. No, será el de Acuña. Creo que es el de Acuña, Isabel. Dígame, sí, a ver, ¿cuál es la duda? Sí, me parece que es el de Acuña que vencía mañana el plazo. Está bien. Sí, profesor, ahí lo que buscar. Sí, ¿cuánto importan las instituciones de Acuña? Cuando él habla de las instituciones, que están las instituciones históricas y las instituciones, las instituciones racionales y las instituciones históricas. Sí. Sí, ¿qué quería saber? ¿Cuál era la duda? Las características, porque acá está. Sí, IER y la IH. Sí. Más específicamente, ¿en qué se diferencian? Porque no me alcanzó con lo que leí. Bueno, eso creo que es una de las cosas más claritas que están en la lectura de Acuña. Hay 3 o 4 características de un modelo y de otro. Básicamente te digo esto, después tenés que leer para contestar el cuestionario, pero lo dice clarito Acuña. Creo que son 3 o 4, así lo puntualiza. La institución racional es la que no toma en cuenta el proceso histórico y cree que los individuos
Y las instituciones funcionan a partir de la racionalidad individual. Entonces, analizan la realidad a partir de ese supuesto, ¿sí? Pero no tienen en cuenta a los actores, no tienen en cuenta la historia, simplifican la realidad a partir de la idea de la racionalidad de los actores. Y ahí Acuña dice que de esa manera entonces no se puede comprender cómo las instituciones cambian. Si las instituciones funcionan a partir de los intereses de los actores racionales, no habría espacio para generar cambios en las instituciones, porque hay conflictos también dentro de las instituciones y a veces las decisiones pueden generar conflictos porque hay otras miradas, otros proyectos, voluntad de cambio, y el institucionalismo histórico, al revés, se queda mucho en los actores, le da mucha importancia a los actores, entendiendo que toda institución tiene como una historia previa que explica por qué la institución funciona como funciona, por qué la institución es como es. Esas son las dos. Y el esquema de Acuña lo que hace es potenciar el alcance del análisis con una matriz que intenta vincular ambas cosas. Intenta vincular la acción racional de los individuos en el marco de lo que las instituciones determinan y permiten, y a los actores, la voluntad de los actores que a veces puede ir en contra de lo que la institución pretende o la institución permite. Entonces el análisis es como una síntesis de esas dos miradas que para Acuña son simplificadoras, reduccionistas, ¿sí? Ok, gracias. El texto de nada, el texto de Piero sí entra en el parcial porque fue el último que vimos. Pero ¿no lo tienen ese cuestionario ya? Ah, ¿quieren que lo abra también? Ok, sí, vamos a abrirlo. Pequeño detalle, ¿no? Ah, acá me falta, claro, lo que pasa es que como alteré las fechas ahora del anterior, ahora corto con ustedes porque le tengo que agregar las preguntas. Tengo las preguntas armadas y no se los armé. Ahora corto con ustedes y entre esta noche y mañana ya lo tienen habilitado a partir de la mañana de mañana. Empiecen con Celasnik, no se preocupen. Menos mal que me avisaron porque... Sí, como así pueden empezar a leer. Y como bien dijeron ahí, son dos laburos en uno, ¿no? Porque pueden, mientras estudian, ya se contestan 2 cuestionarios. Bueno, Sí, chicos... profe, pero, profe, estoy Bien. en pánico. No había necesidad, profe. Bueno, tranquila, Bueno, Geraldine. Tranquila, Geraldine, no pasa nada, les va a ir bien. Bueno, Bueno. buen fin de semana y nos vemos a las 18 menos 10 el miércoles, ¿sí? Chau, gracias a ustedes, chau. Mañana ya tienen habilitado lo de Piero. Chau.